Contextos. Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Contextos, un programa de análisis político que se transmite cada noche desde la plataforma del diario Ultimátum. El día de hoy me acompaña mi compañero Juan Carlos Calimayor. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Keta? Aquí un poco agripado, pero bien, nada de COVID. Sí, nuestros compañeros el día de hoy no pudieron acompañarnos. Espero que en breve se incorpore Víctor Rumaya a nuestro equipo. Saludos al maestro Ricardo del Muro y a Gilberto Zavala, que no pudieron asistir el día de hoy. Hay muchos temas, entre ellos, desde el otro día, en el funeral en el aniversario del funeral de la muerte del general Lázaro Cárdenas, que es una figura, es un ícono en México por todo lo que representó su gobierno, pues la expropiación petrolera, también la formación de las primeras organizaciones gremiales como la Concanaco, la Concamil, la Cámara de Comercio y otra serie de instituciones, todo el reparto agrario, un gobierno que de alguna manera se podía presumir un gobierno inclinado hacia las cuestiones sociales, hacia las cuestiones de izquierda. Él en ese momento señaló la importancia, y lo dijimos en días pasados aquí en nuestro programa, de que el presidente López Obrador, ¿verdad?, no se confrontara con sus críticos, que de alguna manera también su papá había sufrido, el general Lázaro Cárdenas, toda esa serie de críticas en su momento y que él había respondido de una con civilidad. Y es curioso porque también Elena Poniatowska, que ha sido una seguidora ferviente de López Obrador, a quien no le pudiéramos decir que ella está en otro contexto. También el día de hoy salió una nota en una entrevista que le hicieron donde también le hace un llamado al presidente López Obrador de que baje esa confrontación que tiene en las mañaneras, que él es una persona democrática, que no pierda ese espíritu democrático, ese espíritu de apertura y no esté confrontándose en las mañaneras. Ya son dos llamadas de atención, por decirlo así, o dos señalamientos, ¿verdad? De personas que tienen legitimidad política y que además creo que están cercanos al presidente López Obrador. Esto me pareció muy interesante. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Bueno, el ingeniero Cárdenas, así como que muy cercano, ¿no? Vi cuando lo entrevistaron al bajar de su coche y le preguntaron si había platicado con el presidente recientemente y dijo que tenía mucho tiempo que no platicaba con él. Lo que sí es que invitó como jefe de asesores, pero ni, ahora sí que no brilla, ni huele ni hiede, como diríamos aquí en Chiapas, a su hijo. Pero bueno, pues su hijo es otra cosa, ¿no? Pero sí, sí se leyó así. Yo ya vi otras reacciones en el sentido de que tampoco fue muy tolerante, que digamos, ni muy demócrata el ingeniero, el general Lázaro Cárdenas. Veamos el conflicto con Juan Andreu Almazán, que era parte de su gabinete, que quiso ir por la libre y terminó imponiendo el general. Pero bueno, el llamado es muy oportuno porque genera un clima de hostilidad. Les conviene, yo te diría, porque el presidente se ha creado muchos frentes, es un experto en crear frentes, ¿no? Y estos frentes, pues agredidos como se sienten, pues hay dos, o los intimidas o los envalentonas. Y yo siento que en muchos casos, mucha gente va a envalentonarse. Yo creo que Loret de Mola y Víctor Trujillo pues tomaron la decisión de autoexiliarse, estando yendo a Estados Unidos, yendo y viniendo, para protegerse de algo, de una posible represión, pero ya calcularon sus daños, ya calcularon sus posibilidades y ya dijeron lo que dura este gobierno, 4 años, ahí vamos a estar, porque ya por defender un mínimo de decoro y de congruencia con lo que han dicho y con todo lo que se les ha criticado. Y igual otros medios cuyo prestigio se vería muy cuestionado si cambiaran de opinión
Cosa diferente a las casas editoriales de algunos periódicos o televisoras, que sí han abierto espacios para el presidente, para Morena, para intelectuales, entre comillas, de Morena, que también tratan de que haya opiniones equilibradas, como se supone que aquí nada más hay conservadores y liberales, pues entonces no hay de otra. Más Creo que que Milenio es uno de esos periódicos, ¿no? Milenio, Donde conviven diferentes hay un acuerdo de posiciones. facto. El primer acuerdo de facto fue sacar a Carlos Marín de la dirección. Eh, no lo han podido hacer con Beltrán, Pascal Beltrán del Río en el Universal, que no es tan duro el Universal, Pascal, sus editoriales, o tampoco lo han podido hacer en el Financiero, que no depende económicamente del gobierno de México, es de Marco Bloomberg, el hombre más rico de Estados Unidos, uno de los más ricos, y que le pueden aguantar. No todos son chayoteros en este país. Yo creo que López Dóriga y el mismo, hay muchos periodistas, haya sido como haya sido, que tienen suficiente dinero como para aguantarle años al presidente criticándolo. Aparte están los gobernadores, que seguramente les dan algún tipo de apoyo. Lo cierto es que tiene flancos abiertos y este llamado es muy importante para, para quitar este clima de hostilidad, porque lo que va a suceder o lo que puede suceder es que un día por la calle alguien agreda a uno de estos periodistas y ahí sí se va a volver un problema, ¿no? Eso es lo que no entiende el presidente, este exacerbamiento de sus hinchas. Acabo de descubrir ese término, ahora me gusta, de sus hinchas. Lo que hace es que se crea un clima de rencor, de enojo, que fuera de la arena digital puede aterrizar en la arena pública, como lo estamos viendo, por ejemplo, con los que llegan a confrontar a los grupos de Frena en el Zócalo, que los llegan a insultar, a intimidar, a gritar. En fin, ese escenario no es deseable para este país, porque somos un país plural. Así ¿No? es, lo vemos en las redes sociales, ¿no? Cuando escribe alguien una opinión contraria a la del presidente, surgen un montón de contestaciones, ¿verdad? Muchas veces hasta groseras y se confrontan en las redes sociales y creo que eso no se vale porque no abona nada a un clima de civilidad que debiera haber en el país, ¿no? De acuerdo. Sí, Víctor, ¿qué opinas sobre ello? Sobre lo que dice doña Elena Poniatowska. Mira, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan Carlos, y muy buenas noches a todos los que nos siguen. Mira, a mí me parece que lo que dice Lenita y lo que dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un llamado que está haciendo el llamado de la izquierda en México. Es decir, no son voces aisladas. El que lo comparen con el general Lázaro Cárdenas del Río es solamente una analogía. Voy a explicar por qué planteo yo que es un llamado de la izquierda. Primero quiero decir que es muy diferente lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador a lo que hizo el general Cárdenas. Primero, lo que distingue al general Cárdenas no es su ideología, hay que señalar esto. Aunque muchos lo señalaron como alguien socialista, porque en ese momento había una visión, digamos, del socialismo en todo el mundo, es decir, ¿cuál era el contexto en el que Cárdenas gobierna? De 1934 a 1940. Gobierna en el contexto La en el que guerra civil española, ¿no? Sí, gobierna en el contexto en el que Estados Unidos tiene el pavor por el socialismo, por el comunismo. Es el tiempo del macartismo. Se llama macartismo, para la gente que nos sigue les diré. El macartismo es una doctrina que siguió Estados Unidos a partir del senador McCarthy, en donde cualquiera que fuera digamos, sospechoso de apoyar el socialismo, era condenado. Bajo esta política del macartismo, en Estados Unidos fueron condenados personajes como Charles Chaplin, por ejemplo, ¿no? Que fueron expulsados de Estados Unidos, políticos que se utilizó al FBI, en ese momento es la creación del FBI, la creación de la CIA, justamente, para contravenir al socialismo, ¿no? Es decir, hay muchas instituciones que se crean, pero no es cierto. Salvo una iniciativa que hubo para la educación socialista que se quiso implementar en el tiempo del general Cárdenas, en realidad su gobierno no es socialista de ninguna manera, es más bien republicano, demócrata, que se contrastaba justamente con los gobiernos maximalistas, personalistas y autoritarios que existían en ese momento, que era justamente
la consolidación o la emergencia del fascismo, particularmente en España con las falanges, en Italia justamente con las camisas negras que posteriormente estarían al lado de Hitler. Es decir, es un contexto muy distinto. Y en el caso del general Cárdenas, lo que en realidad pasa a la historia porque se distingue sobre todo por dos cosas muy importantes. Una es el tiempo en el que se crean las instituciones de México. En el tiempo de Cárdenas se crea el Seguro Social, se crea el Instituto Politécnico Nacional, se crea el ISSSTE, se modifica el PRI, muchas instituciones, todas las instituciones prácticamente, el 90% de las instituciones del sistema político mexicano, particularmente en el campo de la administración pública, son creadas en el tiempo del general Cárdenas. Y la otra forma, y la otra, digamos, circunstancia que lo distingue históricamente, es que la diferencia del maximato, de donde venían desde 1930 al 33, donde habían gobernado parte del Grupo Sonora, con Abelardo Luis Rodríguez, Adolfo Ruiz Cortines y Romero Rubio. Pascual Ortiz Rubio, ¿no? Perdón, Pascual Ortiz Rubio, que fue la época del maximato, y todos ellos, por supuesto, atrás de ellos, que nada más eran presidentes que gobernaban un año 8 meses, un año 7 meses, atrás de ellos estaba Plutarco Elías Calles. Cuando llega Cárdenas y se suponía que también se iba a someter a los designios de Plutarco Elías Calles, lo que hace el general Cárdenas es expulsarlo del país. Bueno, era algo que Cárdenas, digamos, esas dos cosas son las que lo distinguen y con las que pasa la historia. Pero Cárdenas encarna, y digamos, representa a la izquierda moderna en México del siglo XX. Es una izquierda que de alguna manera no es como la izquierda tradicional que todos piensan, socialista, comunista, sino es más bien lo que aquí sería algo más demócrata, más republicano, más institucional. Es decir, para México la izquierda durante mucho tiempo real en el poder fue una izquierda institucionalizada. Por institucionalizada no quiero decir cooptada, quiero decir que era una izquierda de instituciones, ¿sí? A diferencia, por supuesto, ya en ese tiempo existía el Partido Comunista Mexicano, que venía desde 1919, claro. Existían las ligas socialistas, las ligas estalinistas, es decir, estábamos rodeados por todo. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, ese es el contexto de Cárdenas. ¿Qué es lo que le pasa a Andrés Manuel López Obrador? Que en un principio, digamos, la primera ocasión en la que él intenta ser presidente es muy cercano a esa izquierda que conserva, digamos, la presencia cardenista. ¿Por qué? Porque viene justamente del gran movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas del 88. Ese es el que abre, es el parteaguas en México de la democracia. Y mucha gente que se integra con Andrés Manuel López Obrador es gente que venía del cardenismo, ¿sí? Y es gente de la izquierda que preserva las instituciones, que es republicano, que busca la democracia. Es más bien como una especie de socialdemócrata, ¿no? Si lo queremos ubicar dentro del ámbito ideológico. Sin embargo, en el transcurso de los años, Andrés Manuel López Obrador se asocia más bien con otro tipo de izquierda, una izquierda que viene más bien de las etarras españolas. Revisen a quién está en su gabinete hoy. Es mucha gente de las extremas izquierdas que no preservan las instituciones, sino que las destruyen. Es decir, más el modelo cubano, digamos, más el modelo soviético, más el modelo chino, y no el modelo de la socialdemocracia europea que asume, digamos, Cárdenas. Son modelos de izquierda completamente distintos. Eso explica la disputa al interior de Morena en este momento, ese tipo de izquierdas, y lo podemos en dos grandes áreas, pero en realidad hay muchos grupos al interior. Y Andrés Manuel está siendo, digamos, dirigido, sometido o se ha entregado en los brazos de esa izquierda que proviene del viejo estalinismo, ¿sí? De un estalinismo en donde todo el poder se concentra en una sola persona y no en instituciones, sino en la construcción democrática de la sociedad. El llamado que hace hoy, o que hace Cuauhtémoc Cárdenas y Elena Poniatowska, es al Andrés Manuel que ellos apoyaron después del 88 y que muchos apoyamos en la izquierda en México, desde la intelectualidad, la academia, la ciencia, desde la sociedad, desde las organizaciones sociales diversas, porque pensamos y creemos mucha gente en la necesidad de un México más democrático. Pero lo que está, la política que están siguiendo ahora es un México más polarizado, que es lo que busca justamente esta izquierda estalinista, esta izquierda maoísta, esta izquierda
digamos, más recalcitrante y más, digamos, más bien como la izquierda española extremista que se presentó en los últimos años del siglo XX justamente en ese país y que hoy está sentada aquí y que tiene que ver más bien con una forma de gobierno tipo Cuba, concentrada en un solo hombre y en una dinastía que proviene, digamos, de la concentración de poder en una sola persona. Ese es el llamado, es un llamado de la izquierda democrática a la izquierda radical. Eso es lo que yo leo en esos mensajes. Sí, y creo que también en esta época de cambios, ¿verdad? Posteriormente a Cárdenas, que personajes más ligados al PAN también tuvieron un importante papel, ¿no? Como Maquío, como el maestro Juan Álvarez, el de Chihuahua, el que organizaba no, las Luis Héctor tomas. Álvarez. Luis Héctor Álvarez. Sí, el que organizaba las tomas ahí de los puentes en Chihuahua, ¿no? También creo que el PAN contribuyó en un momento dado a abrir estos canales a la participación democrática, ¿no? ¿Sí querías decir algo, Juan Carlos? Sí, dos o tres cosas rápidamente. Bueno, primero, exacto, decir que esta izquierda del ingeniero Cárdenas, donde por cierto el otro gran personaje es Porfirio Muñoz Ledo, el que crea la corriente democrática hacia el interior del PRI, y luego se escinde cuando llegan los jóvenes tecnócratas a desplazarlos a ellos, Carlos Salinas y compañía, toda esta generación de políticos educados en la UNAM, pero luego en el extranjero, donde ellos ya no iban a tener cabida en esa visión, digamos, un poco, la visión de estos tecnócratas era un poco más globalizadora, más de integración a los mercados mundiales, y esto iba contra la retórica nacionalista por la que siempre pues, ha luchado el ingeniero Cárdenas. Que me gustaría un día que analizáramos, ya que se tocó el tema, los claroscuros del general Cárdenas, porque con él surgieron la Coparmex, con él surgió la polarización y surgieron grupos conservadores, si se quiere, que vieron amenazados porque había un discurso polarizante, porque había una educación, hay que decirlo con claridad, de corte socialista, y porque se pusieron esos valores de por medio. Además, yo he revisado en el informe, leí el primer discurso cuando toma posición Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas pasa a la historia por ser el gran expropiador de la riqueza petrolera, pero eso no estaba en sus planes. Lázaro Cárdenas, a 2 años del gobierno, compra un pleito del sindicato, de los sindicatos que estaban peleando con las empresas extranjeras, trata de resolverlo y al no poder resolverlo toma la decisión de nacionalizar y nace con deudas con los sindicatos Pemex y hasta la fecha las sigue teniendo. Es decir, fue una solución salomónica, pero no era un propósito como ahora se nos quiere vender, que yo no sigo sin ver, sobre todo cada que pago gasolina, en qué parte somos socios de Pemex, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Acá lo importante es un llamado de estas alas quizá más moderadas. Estaba viendo varias entrevistas de Carlos Monsiváis hace poco y creo que si viviera no estaría de acuerdo con lo que está pasando y ya lo habría dicho, porque como bien dice Víctor, o sea, se están construyendo dos retóricas, y parece que va ganando la izquierda más radical y paradójicamente con puros personajes de origen muy siniestro y dudoso. España nos mandó que por cierto trae un serio problema España, los invito a que vean las sesiones los miércoles en la noche del Congreso Español, martes para miércoles, sí, martes en la noche para miércoles, traen un debate muy parecido a México contra la izquierda, que está desapareciendo las instituciones, que está cooptando el Poder Judicial. No hay coincidencias en política. Este foro de Sao Paulo, es esta posición radical donde la moral es un árbol de moras. Ahí está Dolores Padierna, que acude sin empacho a estas cumbres mundiales. Y de lo que se trata, a mí, perdón porque yo lo diga, pero para mí el socialismo es la mayor tomadura de pelo de la historia. Más allá de las tesis marxistas que son muy valiosas, pero ya en la práctica ha resultado una tomadura de pelo. Se enquista con un
con un hombre en el poder, toda una nueva burocracia que luego se convierte en oligarquía, cómo están los mandos militares y civiles en Venezuela, cómo está la élite en Cuba, cómo está la élite en un país socialista, donde hay una élite que vive mucho mejor, como Jacob Polensky, que se va de compras a Estados Unidos, a las mejores tiendas. Son una bola de falsos, porque si pensamos en una izquierda auténtica, pensemos en Pepe Mújica. Eso sí es una que vive en su antigua casa, y se ve que es un hombre despegado de lo material, pero estos de aquí, de izquierda, por favor, no tienen ni remotamente eso. Y además no está siguiendo las pautas de conducta que el presidente ha dicho. Yo tengo mis severas dudas de la austeridad. Lo podemos ver aquí en el Congreso local, con toda la bola de suburbas que hay, en varios secretarios de Estado que también traen todo una parafernalia en torno suyo, no todos, pero eso no ha cambiado. Entonces, el mensaje del presidente no ha llegado a todos lados. Pero a ver, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, pero a ver, el tema de la izquierda no es un tema de una pobreza franciscana. Justamente eso es el gran error. El tema de pensar desde la izquierda es pensar en la necesidad, digamos, de una sociedad justa, una sociedad igualitaria, pero no para abajo, o sea, una sociedad donde igualitaria en el sentido de oportunidades. Totalmente. Una sociedad democrática, que se respeten las posibilidades de acceso a la justicia y que haya seguridad y certeza, no solamente para salir a la calle, sino seguridad y certeza para el desarrollo de la vida. Es decir, los postulados de izquierda no son el socialismo. También a mí me parece, Juan Carlos, con mucho respeto, que es un reduccionismo decir que izquierda es socialismo. No lo es de ninguna manera. No es comunismo, no es socialismo. La izquierda ha tenido, digamos, ha pasado por distintos matices a lo largo de la historia, y yo te podría decir de que hay, digamos, gobiernos de izquierda muy exitosos, muy exitosos. Por ejemplo, el gobierno de izquierda en Suecia. Ese es un gobierno de izquierda democrático. No, es que ¿sí? Esa es otra izquierda. Esa por eso. Pero la crítica no puede generalizar. Lo que pero es izquierda, es una socialdemocracia, tal vez. Pero no se puede generalizar. Justamente lo que yo estoy haciendo es particularizar el análisis. Tiene razón. Mira, aún en Cuba, Juan Carlos, Cuba nace en ciertas... Víctor, perdón, es de izquierda la que no quiero que pase sin Cilindrina. Es de izquierda democrática, la que acaba de igualdad de oportunidades. Estoy absolutamente de acuerdo con ella. Nada más le faltó agregar algunas ideas progresistas, sí, ¿no? Sí, claro. La izquierda de México, perdón, Juan Carlos, la izquierda de México ahora se identifica en la que se ha construido en los últimos años, a partir digamos, del último cuarto del siglo XX y principios de este siglo, es una izquierda que reivindica posiciones pues muy progresistas, como por ejemplo el derecho y el acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, la igualdad de las mujeres, el respeto a los niños, el respeto a las sociedades indígenas. Esa es la izquierda que en México debe de preservarse, porque es una izquierda democrática, ¿sí? Que se fue construyendo a partir de muchas luchas. Es decir, a esa izquierda es a la que me estoy refiriendo. Y el gran problema que tenemos, ahí sí, perdón, trato de ser siempre, no tomar posiciones personales, pero aquí sí tendría que hacerlo, que tenemos, digamos, con las posiciones de Andrés Manuel, es que al fracasar Andrés Manuel, el gobierno de Andrés Manuel, parecería que toda la izquierda fracasa, y eso es una mentira. Yo sí estoy más de acuerdo con lo que dice el ingeniero Cárdenas y lo que dice Elena Poniatowska, hacer un llamado a la tolerancia y un llamado a entender que esta es una sociedad diversa, que hay que entendernos y que hay que saber que esas sociedades diversas solamente se pueden conducir con democracia, no con totalitarismos, ¿no? Y que no es la izquierda totalitaria, confrontativa, la izquierda agresiva, la izquierda que no genera oportunidades, sino que suplanta la personalidad de todas las personas, subyugando la individualidad, la que se debe de imponer. No estoy de acuerdo con las izquierdas estalinistas, maoístas, no estoy de acuerdo con las generalidades de hablar que la izquierda es comunismo y socialismo. No, las izquierdas también son democráticas. Las izquierdas que permiten y que todo el potencial humano y que posibilitan a partir del poder
la igualdad de todos los seres humanos. Mira, y cuando perdón, Juan Carlos, cuando se critica a Cuba, habría que entender el contexto en que surge Cuba, cuál era la noción de lo que pasaba en América Latina en esa época. Teníamos una serie, por ejemplo, en toda Centroamérica, las repúblicas bananeras que les decían, cómo los United Fruit tenía un poder terrible de tirar gobiernos, como lo que pasó con Arbenz en Guatemala, ¿verdad? Los militares iban a los caiviles, por ejemplo, esos famosos militares guatemaltecos de una crueldad terrible, los llevaban a Fort Bragg a entrenarse, ¿no? Territorio de Estados Unidos, ¿no? Y entonces Cuba nace en un contexto también de bloqueo. ¿Cuántos años estuvo bloqueado Cuba? Bueno, el bloqueo es... No, hay una serie de circunstancias, 10 años después, ¿no? ¿Qué tal? El bloqueo es posterior, ¿eh? El bloqueo a Cuba es posterior. De hecho, Cuba... No, de hecho, la Revolución Cubana nace justamente como una aspiración democrática, peleando contra un autoritarismo que existía, y una subyugación de Estados Unidos. Eso es legítimo lo que hizo Fidel Castro en los primeros años, pero 4 años después, cuando declara el socialismo, cuando declara que sus políticas van a ser comunistas, las cosas cambian completamente. Y Estados Unidos, por supuesto, siguiendo su propia estrategia, inicia un bloqueo 6 años después. O sea, no es que nazca con el bloqueo. De hecho, Estados Unidos ve la Revolución Cubana con mucho interés. Al primer lugar donde viaja Castro cuando hace, digamos, esta revolución es Estados Unidos. Viaja a Estados Unidos, lo reciben como jefe de Estado, muy bien, porque justamente Batista era un dictador que tenía, digamos, que no respetaba los derechos humanos. La democracia respeta los derechos humanos, hay que entenderlo. Entonces, yo creo que no hay que generalizar. Las izquierdas y las derechas que llegan a depender de un solo hombre y que centralizan el poder, se llaman totalitarismos, sean totalitarismos de izquierda o de derechas. Y contra eso hay que luchar, eso es contra lo que hay que combatir, porque la sociedad es diversa y debe existir mecanismos democráticos de acceso a la justicia, a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la salud, etcétera, 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 al bienestar. La sociedad ha avanzado justamente en eso, y eso se llaman derechos humanos, se llaman igualdades, se llama democracia, se llama sociedades igualitarias, sociedades modernas. O sea, por supuesto que el planteamiento de Andrés Manuel respecto a la necesidad de combatir la concentración de la riqueza en México y de acabar con la pobreza es legítima. Por supuesto que el planteamiento de Andrés Manuel de luchar contra la corrupción es extraordinariamente legítimo e históricamente apropiado, por supuesto. El problema es que la aplicación que está teniendo no es lo que se espera y lo que se necesita. O sea, todos iguales, sí, pero no todos iguales para abajo. O sea, la desaparición de las clases medias, por eso tiene que ver en el concepto, digamos, la estrategia de polarizar. El estás conmigo o el estás contra mí es polarizar a la sociedad. Y esa es la desaparición de las clases medias. En las clases medias hay un porcentaje muy alto de gente que es de clase media, no por la cuestión de la riqueza, sino por el ascenso social que ha dado, por ejemplo, el trabajo en educación en universidades de toda la vida, desde hace un siglo. Es un trabajo de un siglo en el que ha hecho que mucha gente que viene de clase popular, de clase reprimida económicamente, tenga la posibilidad de que sus hijos estudien y tengan mejores condiciones de vida, que tengan mejores posibilidades económicas, culturales, sociales, incluso ascensos, digamos, en las posibilidades de participación política. Esa es la clase media. Y ahora ver a la clase media como algo que debe desaparecer para polarizar entre ricos y pobres, por supuesto que es una agresión no solamente a los ricos y no solamente a los pobres, es una agresión a la democracia y por lo tanto es una agresión contra todos. Sirvió picarte la cresta, mi querido Víctor. No, y por ejemplo, dentro de estas confrontaciones surgen ejemplos de cuestiones que se pueden dar a través de la unión. Por ejemplo, las diputadas y senadoras en el Congreso de diferentes facciones pelearon hoy hasta las 5 de la mañana porque se quite la tasa impositiva para los productos que tienen que ver con la menstruación.
hay un análisis muy serio de lo que se gasta en el tema de menstruación. Hay un documental hindú que ganó un premio hace un año en el Oscar, que tiene que ver precisamente con una fabriquita de mujeres que se unieron para hacer comprensas para las mujeres, para las adolescentes en la India, ¿no? Y porque además esto también se junta con que en las escuelas, la mayoría de las escuelas, no hay agua potable, los baños están en circunstancias terribles, entonces las adolescentes no tienen las mínimas condiciones de higiene durante su menstruación. Y entonces es una batalla que las diputadas y senadoras dieron. Es curioso que a pesar que dentro del grupo había morenistas, el resto de Morena se opuso a bajar la tasa impositiva, ¿no? Pero sí hay grupos que entienden la necesidad de reunirse, de tener objetivos comunes y luchar por determinadas causas, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Y luego ahora también ya surgió otro frente que se ha llamado Frena 2, ¿no? Encabezado por Beatriz Pajés Yergo, heredera de don José Pajés Yergo, bueno, que es mi ídolo, de la revista Siempre, ¿no? Y entonces también Beatriz ha encabezado un grupo de personas que no pretenden ser un partido político, sino algo así parecido a lo que fue en un momento dado con sus distancias, como el grupo San Ángel, ¿no? Ya se fue la gobernadora de Yucatán al Movimiento Ciudadano. Sí, lo que estamos viendo es que empiezan ya conforme se acerca el proceso electoral, este tipo de movimientos. Yo creo que al final van a confluir en esta polarización de un lado u otro, ¿no? Como estos tres partidos nuevos, que a mí me encantaría debatir con cualquiera de sus dirigentes aquí para decirme si le van a aplaudir todo al presidente, en qué se diferencian de Morena, si entraron de repuesto o de qué entraron, porque son completamente afines o simplemente están peleando por cuotas de poder del magisterio hacia dentro del Congreso. Pero me parece muy importante y muy oportuno lo que dice Víctor. Aquí la democracia no es una característica de izquierda o de derecha, es una característica aparte, pues, ¿no? Y lo que estamos viendo es un gobierno que está al agredir a las libertades de expresión, al poner una lista y señalarla al presidente, pues prácticamente está cometiendo un agravio contra esa libertad de expresión. Y esto es sumamente grave. Lo que estamos viendo es ni siquiera ideológicamente se puede definir este gobierno. Hay radicales como John Ackerman, como estos que nos mandaron de España, Mendieta, que no se ven mucho, no son muy populares, pero y que tienen que ver con esta corriente de Martí Batres y con Dolores Padierna, formada en la izquierda de México en los años 70, ¿no? Con esta idea un poco más radical. Y que es notable, se puede apreciar en un discurso de Porfirio Muñoz Ledo. Delgado pues no tiene discurso, ese no tiene ni ideología, ayer estaba en contra del ejército y hoy está a favor. Esos son comodines de la política. Pero acá el gran tema, y lo que a mí me preocupa más que gane un partido de que ganar otro, y lo he platicado con amigos míos de Morena, es que no hay democracia. Y esa falta de democracia va a acabar aplastándonos a todos, incluyéndonos a ellos. Es lo que pasa con los regímenes totalitarios. Entonces lo que tenemos ideológicamente es un masacote, así lo he definido, donde por un lado eres afín al imperialismo yanqui, que nos tiene con la bota aquí encima, dándonos órdenes para cuidar su frontera sur, al FMI dictándonos y calificándonos políticas económicas, y por otro lado coqueteando con Evo Morales. Es un masacote, es un populismo autoritario Mira, y antidemócrata. yo creo que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron dos cosas importantes, simbólicas para la historia de México. Una, que por supuesto llega al poder un hombre que buscó durante muchos años esta posibilidad y que logró implantar en el ánimo de la sociedad la necesidad de un cambio. O sea, ese es un mérito que no hay que
quitárselo ni prorratearle nada. O sea, es un tipo que logró hacer eso. Pero también la otra es que con el arribo de Andrés Manuel, llegaron una serie de fanáticos que en lugar de pensar y en lugar de proponer, han seguido al pie de la letra lineamientos que se han aplicado en otros países y que hoy se quieren aplicar aquí, que hoy se están aplicando aquí, y que sin ningún recato y sin ninguna posibilidad de pensamiento, que es lo que debe distinguir a una sociedad izquierda, es decir, la izquierda por definición es crítica, analítica, propositiva, y sin embargo, el hecho de que muchos llegaron por tómbola es, lo digo con muchísimo respeto, pero muchas personas, particularmente en el Congreso o en los congresos, son poco menos que incapaces para poder argumentar, digamos, un posicionamiento legislativo que pueda comprender y que pueda hacer algo por la sociedad. Y por lo tanto, entonces caen en el fanatismo, rayan en el fanatismo. Ese fanatismo es muy peligroso. El totalitarismo está acompañado de un fanatismo, es decir, lo que lo acompaña es el fanatismo. A diferencia de la democracia, en donde el poder se sostiene por las normas que se respetan y que es la ley, es decir, la democracia se sostiene en la legitimidad de la ley. El totalitarismo se sostiene en el fanatismo, ¿sí? El tener a una persona se sostiene en el fanatismo, no en la ley. Por eso, estas consultas populares, de alguna manera, quieren, digamos, superar o ser una alternativa ante la ley. Y eso es gravísimo. El tener a fanáticos en el Congreso, el tener a fanáticos en las redes que están agrediendo a la gente que piensa distinto, se proyecta distinto, piensa distinto o bien opina distinto, es muy peligroso, no solamente para la democracia política, porque no solamente de democracia política, sino para la democracia como forma de vida. Es muy peligroso. Y así están actuando, y eso no debe de ser permitido. Debemos justamente de decir hoy que México no es esa polarización que todos que están tratando de imponer entre fifís y chairos, o entre ricos y pobres. No, no es así. México es diverso y hay gente que pensamos que no estamos ni en una ni en otra, y que queremos tener un México democrático, en la vida democrática, un México que se respeten las leyes y que se busquen canales de solución de conflictos a través del diálogo y la concertación, y que se haga más política. El no entenderlo así y el creer que solo el fanatismo y solo tener el membrete de un partido te va a llevar al poder, te da los resultados que tuvieron en Hidalgo y en Coahuila. Ese es un gran error, porque el pensar así es un error estratégico, y el actuar así no solamente es un error estratégico, es una verdadera tontería. Entonces, no a los fanatismos, no a los totalitarismos, y sí a la democracia. Construyamos democracia. Lo que estamos haciendo ahorita con este diálogo es democracia, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer siempre es democracia, y debemos de defender la democracia, porque es lo único que nos permite a nosotros y a las generaciones futuras una condición de vida en donde las posibilidades de desarrollo se puedan garantizar. Por eso tenemos que defender la democracia. Así es, y recientemente en un artículo de José Goldenberg, una persona a la que yo admiro, en especial él señalaba precisamente, ¿no? Que la democracia mexicana es precisamente su diversidad, ¿no? Porque somos diversos, tanto en las formas de pensar, en las formas de sentir, en las formas de votar, de cómo se hace política. No podemos comparar a Chiapas con el norte de México, ¿verdad? Hasta hay una frase que de alguna manera también puede ser discriminadora, ¿no? De que el norte trabaja, el centro piensa y el sur sueña, ¿verdad? Y entonces que a veces pareciera también discriminadora, pero somos estilos diferentes cada parte de México, y esa es nuestra riqueza precisamente, ¿no? Y si me permites, la democracia no es que gane la mayoría nada más, es que se respete a la minoría que pierde. Claro. Porque la premisa de los seguidores de López Obrador es: ganamos con el 30 millones de votos y eso les da derecho a hacer lo que se les dé la gana con el resto de los que votaron por otras expresiones. Y eso no es democracia. Democracia es que, aunque haya un solo diputado que exprese una corriente ideológica
de un partido por el que vota una minoría, esa minoría tenga una representación que la haga valer en un congreso para discutir, para proponer, para defender estos postulados, independientemente de que sean mayoría o no sean mayoría. Ningún partido nace siendo mayoría, ¿no? O sea, ni el caso de Morena, porque Morena es nieto del PRI, ¿no? O sea, del viejo PRI, para que no se enojen mis amigos priistas de ahorita. Es eso, es una decisión del PRI que se convirtió en PRD, una decisión de PRD que se llevó a todos hacia Morena. Y la construcción, como dices tú, de un liderazgo, déjame decirte que, en mi opinión, yo escucho entrevistas ahora de López Obrador de hace unos años y yo lo veía más moderado, fíjate, a pesar de lo incendiario, su discurso, pero en sus entrevistas lo veía más moderado. Yo veo un presidente que se siente agredido, hostilizado, y que tiene en sus manos la solución de todo el problema. Simplemente moderar su discurso, hacernos sentir a todos los mexicanos que gobierna para todos y que no solamente es presidente de los que votaron por él. Pero no solamente es un asunto de discurso, Juan Carlos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los fideicomisos es muy grave porque, mira, no es un asunto de concentración del recurso y no solamente un tema de transparencia o de lucha contra la corrupción, lo cual estaríamos absolutamente de acuerdo, ¿sí? Pero hay mecanismos para hacerlo. Pero la concentración o la desaparición de los fideicomisos es una especie de oscurantismo y una especie de centralismo que nos lleva y nos remite a una reflexión que me parece que es muy, muy apropiada. En los procesos electorales en México para la elección de presidente de la República, no obstante que hemos vivido en sistemas políticos presidencialistas, lo que se disputa es el poder político del poder ejecutivo, no al país. Y parece ser que cuando ahora ganan o gana este grupo, al ganar, parece ser que con esto se gana al país y no es así. O sea, México es muy distinto y muy diverso. Incluso si votas por Andrés Manuel no significa que le estés entregando al país, no significa que le estés entregando los recursos, las decisiones, los recursos administrativos, financieros, económicos, personales. Y parecería que con esto, al ganar una elección, legitimas la entrega de un país. Eso no es así. Ni le entregas la historia, ni le entregas la personalidad de cada uno, ni le entregas la decisión de cada uno. O sea, solamente está en juego, en un proceso electoral, la conformación de un poder político, que es muy importante, por supuesto, en un sistema presidencialista es muy importante, porque tiene prácticamente todos los instrumentos legales para actuar y los extralegales, pero no es así, pero no es la historia, no es el país, y hay que entenderlo, porque las cosas dan vueltas, y estamos a 2 años, y el desgaste que ha habido de este proyecto de la 4T es altísimo. La expectativa que generó fue muy alta, y hoy el desgaste prácticamente está al nivel de la expectativa que generó. Si lo vemos en estadísticas y si lo vemos en resultados, el desgaste ha alcanzado prácticamente ese 38-40% que tenía como expectativa fuera de la base dura. O sea, porque la base dura es aproximadamente de un 10 al 15%. Es decir, esa parte fanática. Y crece un 30%, estoy hablando ya en las partes estadísticas electorales, y crece un 38-40%, lo cual le da el triunfo en las elecciones pasadas, pero ese 38-40% es de una franja de una población con la cual se genera una expectativa. Bueno, pues ahora parece ser que digamos, la desilusión está más o menos a ese nivel, es entre ese 35-38%. Por eso puedo decir que la expectativa que se creó es ahora inversamente proporcional a digamos, a la desesperanza que le ha causado las decisiones políticas que han tomado, ¿no? Así es, pues buenas noches. Es una gran tarea que nos toca hacer a toda la ciudadanía en México, ¿verdad? Es muy importante también que los partidos hagan un trabajo de capacitación política, se acerquen a la ciudadanía, no solo a sus militantes, ¿no? Sino al resto de la población, porque parecen estar como aislados en cotos, ¿no? Luego también
instituciones electorales como el INE y el IEPC a nivel local, les toca también hacer un trabajo de sensibilización y de formación de ciudadanía durante todo el periodo de que no hay elecciones, ¿no? Hace falta hacer un trabajo en ese sentido. Y pues les damos las buenas noches a quienes nos estuvieron escuchando. Estuvo Pedro Pineda, que nos manda un saludo desde Puebla, Francisco Eri Laguna Vázquez, Manuel Centeno, Jorge Espinosa Carrascosa, Lisette Escudero Villamil. Buenas noches. Buenas noches. Mañana a las 8:30 por la plataforma de Ultimátum. Contextos.